Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a otro nuevo video. Ahora vamos a hablar de DOT, de Polkadot. Vamos a hacer una actualización de lo que veníamos hablando, de cómo se comporta el precio después de la caída de ayer generalizada de todas las cripto, que está recuperando bastante bien, pero todavía no estamos seguros para confirmar ninguna de las dos cosas, ¿sí? Ahora lo vamos a hablar eso, porque veníamos haciendo un análisis de DOT hace bastante tiempo. Con respecto a las otras criptos que pidieron que analicen, las voy a analizar. Muchas gracias por haber puesto los comentarios de qué querían que analicemos, así que lo vamos a ir analizando en los próximos días, ¿sí? Empecemos con DOT. Con DOT tenemos que, habíamos comentado, vamos a hacer una actualización general de lo que estábamos comentando, que estábamos hablando de que si salía de esta zona de resistencia, que era un nivel de Fibonacci, además de ser una resistencia previa, que la vemos acá, ¿sí? Si salíamos de teníamos que el desafío de salir de este cajón de acá, ¿sí? Que era un cajón importante, que una vez que salíamos íbamos a ir a buscar el máximo, ¿sí? Esa era la idea que teníamos, ¿sí? Pero teníamos antes estas cuatro previas resistencias, que es una línea muy muy importante porque son resistencias máximas históricas, ¿sí? Entonces las vamos a marcar ahora con una línea horizontal para que se visualicen lo que estamos hablando. Estamos hablando de esta zona de acá, que está marcada, que es la zona de los $45 más o menos, que no solo que es una resistencia psicológica fuerte por ser cuatro veces una resistencia de máximo histórico, sino que además es una resistencia psicológica por el número redondo, ¿no? Más o menos $45. Es un cajoncito, igual vamos a hablar de 45 más o menos $1, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que funcionó como resistencia, vamos a agrandar esto rápidamente, acá lo tenemos. Tenemos que este punto, esta zona, funcionó como resistencia, no logró romper el precio. De hecho, acá tenemos un velón importante que intentó llevarlo para arriba. Cuando vieron que no había mucha fuerza para la ruptura, aparecieron muchos vendedores que lo llevaron para abajo, pero luego resultó terminando en el punto medio, ¿sí? Por lo tanto, es una vela que todavía marca indecisión, ¿sí? Pero justo al día siguiente tuvimos la caída generalizada, que fue la del 27 de octubre, donde todas cayeron fuertemente. En este sentido, DOT mostró muy buena resistencia, ahora vamos a hablar por qué. Pero básicamente cayeron todas las criptos junto con Bitcoin también, que ahora hoy en el día de hoy se están recuperando todas con más o menos un buen porcentaje, ¿sí? En el caso de DOT es ahora un 5% todavía, pero no terminó el día, obviamente recién está empezando. Pero tenemos lo siguiente, ¿no? En el día de la caída generalizada nos ayuda a ver un poco también la fortaleza de varias de las criptos, ¿sí? ¿Qué teníamos? Que esta resistencia de acá, que es la zona de los 38, 70 más o menos, era una zona de resistencia importante que ahora funcionó de soporte, ¿sí? Y lo funcionó muy bien, si de hecho lo marcamos, vemos que fue perfecto el soporte, que se repitió no solo una vez, sino acá también y acá también, ¿sí? Estamos hablando de que esta zona de acá es una zona importante y que se está comportando bastante bien como soporte. De hecho, si lo analizamos y vemos bien los detalles, cuando cruzó esta zona con fuerza, lo hizo con un velón muy importante, ¿sí? Marcando que era una zona que se rompió y se rompió con fuerza y ahora se convierte como soporte marcado, ¿sí? Es decir, que cada vez que rompemos una resistencia importante, en general se suelen hacer con velas bastante importantes. Lo tenemos acá, por ejemplo, cuando rompe la EMA de 20, fíjense esto. Tenemos que la vela de 20, la EMA de 20, que es la media móvil exponencial, ¿sí? Que si no entiende lo que hablamos cuando decimos media móvil exponencial, tenemos otro video en el canal de la serie educativa donde explicamos qué son las medias móviles y hablamos entre ellas de la media móvil exponencial. Cada vez que rompe la media móvil exponencial, mete un velón muy importante, que es un velón con decisión, ¿sí? Que marca decisión en el movimiento del precio. Así que por eso quería hacer la analogía con la ruptura de la media móvil, ¿sí? Entonces, ahora tenemos que volvimos al cajón, estamos por afuera, pero muy por afuera, muy poquito por afuera, ¿sí? Pero la zona de 37, de 38-70 resistió, se comportó como un muy buen soporte, ¿sí? Así que eso es una muy buena noticia. Vamos a esperar cómo se comporta en estos días. Todavía no hay demasiado dato como para decir que puede ir a retestear la zona de los $50, que es el máximo histórico. Por ahora nos gustaría verlo, por lo menos rompiendo la de los 45, ¿sí? Que es el primer objetivo que tenemos en el corto plazo, romper la resistencia de los $45, ¿sí? En lo que respecta a la situación general en la que estamos respetando los niveles de Fibonacci de todos los puntos, ¿sí? Que en general Fibonacci lo que tiene es que puede ser un poco subjetivo según donde lo tome uno, ¿sí? O sea, por eso muchos traders no les gusta usar esta herramienta. Entonces, si marcamos los Fibonacci hasta ahora, vemos que tuvo resistencia en la zona del 0.23 en el caso del último máximo. Y si tomamos el movimiento más corto, que son los que normalmente tienen más peso sobre el movimiento, sobre la línea, ¿sí? Estamos hablando de que estuvo en un rebote
de más o menos en el 0.38, ¿sí? O sea, estamos bien parados en lo que respecta a los niveles, respetando los niveles de FIBO. En lo que respecta al RSI, en el caso diario hubo una descarga porque veníamos también de una divergencia, ¿sí? ¿Qué es una divergencia? Una divergencia, vamos a mover esto para que se pueda ver, a ver si lo podemos esconder ahí. Ahí está. Una divergencia básicamente es una diferencia entre el movimiento del indicador y el movimiento del precio, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, que el indicador hizo un nuevo máximo, acá lo tenemos, esta de acá, lo vamos a marcar con una línea vertical para que lo vean proyectado sobre el indicador. Vamos acá, este punto de acá y este punto de acá, ¿sí? Perdón, vamos a moverlo ahí. Entonces, tenemos que acá el indicador, el precio hizo un nuevo máximo, ¿sí? En esta zona de acá. Pero en esta zona de acá, el RSI no hizo un nuevo máximo. Entonces ahí tenemos una divergencia que suele ser una señal bajista. Justo después de eso tuvimos la caída justamente generalizada de las criptos, que hizo que el RSI obviamente se vaya para abajo, rebotando hoy con un buen piso acá, con una buena B. Todavía no nos dice nada igualmente, esto puede pasar cualquier cosa porque lo que tenemos es que esta vez, las veces que rebotó para acá, por ejemplo, en esta zona de acá, tuvo una buena recuperación, fue a testear un nuevo máximo, pero volvió a bajar luego, ¿sí? Así que todavía no nos dice nada. Por otro lado, si vamos más atrás en el tiempo, si vamos acá, por ejemplo, lo voy a marcar para que lo vean. Si vamos acá, rebotó en esa zona el RSI y tuvo una corrida bastante larga que, bueno, nos dio un buen porcentaje de ese punto, ¿no? Estamos hablando de que esto pasó acá, tuvimos una corrida por lo menos hasta este punto de acá de 160%. Por lo tanto, no nos dice nada todavía esto, no nos da mucha indicación. En el caso del gráfico de 4 horas, el RSI sí está bastante descargado y tuvo un rebote en la zona del límite de sobreventa, ¿sí? Por lo tanto, bastante bien por ese lado. Y bueno, el gráfico se ve bastante similar en el gráfico de 4 horas que en el de un día, ¿sí? Así que no hay mucho más que decir por ese lado. Con respecto a otro indicador que me gusta usarlo también, les voy a mostrar, es el On Balance Volume, que básicamente el on balance volume es un indicador de momentum, ¿sí? Que nos indica un poco cómo entra el volumen al precio, ¿sí? Al token o al cripto, a la acción. Es decir, si el indicador on balance volume está subiendo, nos está dando una indicación de que el volumen en general es alcista, ¿sí? O sea que es un volumen de compra para ir para arriba. O sea, para darle rápidamente cómo se calcula esto, básicamente todo lo que es volumen con precio positivo se suma y lo que es con precio negativo se resta. Entonces, cuando vemos que está cayendo, es porque es todo volumen que en general es negativo, es volumen que se está yendo de la cripto o de la acción, ¿sí? En el caso de que esté subiendo, es volumen que está comprando. Por lo tanto, ahora vemos que está comprando. El último piso lo tuvo acá, que fue en el 25.60. Por lo tanto, todo el volumen que entró en promedio está yendo para arriba. Es decir, que hay más volumen en los días positivos que en los días negativos, lo cual nos da fortaleza en el precio en términos generales, ¿sí? Lo cual es bastante, bastante positivo en ese sentido. Por eso me gusta usarlo también porque nos ayuda a indicar el momentum que tiene la acción. Con respecto al MACD, vamos a verlo porque todavía no lo vi. Vamos a ver el MACD. En general el MACD me gusta verlo en una gráfica un poco más de mayor tiempo, de mayor time frame, es decir, por ejemplo el semanal, porque da mayor indicación, da un poco más de exactitud, ¿sí? En el caso del MACD, lo que vemos en el semanal es que está creciendo las velas y se están alejando, por lo tanto, recordemos que tenemos la línea de señal y la línea del MACD y el histograma, ¿sí? Hicimos un video hablando del MACD y cómo usarlo, lo pueden ver ahí. Por ahora se ve bien, es decir, que tuvimos el cruce en la zona esta de acá, el 23 de agosto fue el último, estamos viendo el semanal, ¿sí? Y hasta ahora está creciendo constantemente el histograma, ¿sí? Y la línea de MACD se mantiene sobre la línea de señal. En lo que respecta a las velas, lo que no me gusta mucho en el semanal es que estamos viendo dos velas de indecisión importantes, ¿sí? Todavía no terminó la semana, así que eso todavía tranquilamente no significa nada. Esto puede ser tranquilamente terminar más arriba y la vela de indecisión de esta semana, del 25 de octubre, que sería esa semana, quedar bastante bien parada. Así que todavía no podemos dar opinión sobre eso. Volviendo al gráfico diario, entonces, nos gustaría, como resumen, ver que el precio vaya a probar este viejo máximo de $45 y lo termine rompiendo para probar la siguiente que es de 50 antes del 11 de noviembre, que se llegan la subasta de Parachains de Polkadot, ¿sí? Que habíamos hecho otro video donde hablábamos de todo eso, de cómo participar en las subastas,
de qué son las parachains y demás, ¿sí? Así que si no estás suscrito, dale click a la campanita, así recibís notificaciones cuando subimos este tipo de videos. El de las parachains ya está en el canal y la pueden encontrar. Obviamente en la semana vamos a seguir subiendo, todos los días estamos subiendo videos, vamos a seguir subiendo de análisis de criptomonedas de las que mencionaron también, así que no se preocupen por eso, vamos a seguir analizando las criptos que mencionaron, que estaban muy buenas, muchas muy interesantes. Así que quería hacerles esta actualización de Polkadot para entender dónde estamos parados, que todavía no hay nada muy decidido, todavía tenemos que ver cómo se comportan con estas dos resistencias que tenemos acá y si este soporte en la zona de 38 que está funcionando muy bien sigue soportando sin problemas. Vamos a ver cómo sigue eso antes de seguir hablando de qué podemos hacer con Polkadot antes del 11 de noviembre, ¿sí? Esto por ahora entonces, a estar atentos a ver cómo se comporta el precio. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo.